Buenas noches, mi nombre es Cristian Arturo del Porte Suchiapa, cursante de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral, en la materia de bienes y derechos reales, con el catedrático José Rigoberto Galvez Gutiérrez. El día de hoy voy a hacer esta actividad que es una cápsula jurídica informativa, en los cuales yo voy a tocar unos puntos que es el concepto jurídico de la posesión y también voy a tener que realizar algunos incisos, que en el caso vamos a hablar del inciso A al inciso F. En el caso vamos a hablar de qué puede ser objeto de posesión, ¿no? También está la forma de adquisición de la posesión de buena y mala fe, y también su traslado de dominio, la posesión y hechos delictuosos y las formas en las que se pueden perder esta posesión, ¿no? En el caso sabemos que una posesión es el poder que tiene una persona sobre un bien, ya sea un inmueble o un mueble, ¿no? Alguna cosa, algún objeto que la persona tiene en su poder, del cual esta persona pues tiene gozo, o bueno, más bien dicho, goza de lo que puede realizar estos objetos o este mueble o inmueble, ¿no? Pero hay una parte que nos menciona que solamente la posesión la puede tener una persona. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo voy a dar este ejemplo. Yo tengo en mi posesión una moto. Pero si hablamos en el caso de un inmueble, podríamos ser un terreno. Unas personas pueden ser dueñas de ellas, ¿no? Pero en el artículo, si nos vamos al artículo 793, dice que en el contrario hay una parte donde no se considera poseedor a una persona, que en este caso viene siendo cuando hay un trabajador que depende o tiene a su cargo una posesión, supongamos un capataz, ya que esa persona pues lleva órdenes y recibe instrucciones del propietario, entonces no se le considera poseedor porque tiene orden, ¿no? Que podríamos decir, del dueño del terreno, del cual este personaje o esta persona que está adecuada para ser encargado de este material pueda trabajarlo o pueda adquirir algún beneficio que tanto beneficie a él como al dueño, ¿no? Bueno, en el inciso A, de donde dice que puede ser objeto de posesión. Si nos vamos en el caso de lo que viene siendo algunos artículos, por ejemplo en el artículo 794, nos menciona que algunos derechos pueden... Bueno, en este caso les voy a leer un poquito de lo que yo había escrito, ¿no? Dice, el artículo 794 menciona que solo las cosas y los derechos susceptibles de apropiación son objetos de posesión. En este caso, ¿qué podríamos entender, no? Si nos basamos a todo ello, las posesiones pueden ser, por ejemplo, un terreno, puede ser un carro, puede ser algún animal que pues el dueño tiene como posesión. En este caso sabemos que las bases del objeto no solamente pueden ser eso, ¿no? Las cosas que tienen valor, también las cosas que no tienen valor. Por ejemplo, también tenemos nuestros derechos, que son objetos de posesión. ¿Por qué? Porque a pesar de no ser algo mueble, es algo inmueble, ya que todos tenemos esa posesión. Por ejemplo, tenemos la posesión del estudio. Ese es un ejemplo, ¿no? Que sea como sea, los niños tienen el derecho de un estudio, a pesar de sus condiciones. O podría ser también en el caso de esta posesión, como decíamos ahí, objetos, terrenos, carros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si nos basamos en los demás artículos, vamos a ir encontrando que las posesiones se van refiriendo a cosas que las personas pues tienen. Por ejemplo, una posesión no solamente, como decía yo, puede ser algo que tenga valor, sino que también puede ser una planta. Y si nos basamos a eso, ¿por qué? Porque la forma de adquirir una posesión, si nos damos cuenta, va a ser dependiendo del propietario, ¿no? Un ejemplo. Si nosotros queremos adquirir una posesión, ¿qué hacemos? Comprarla, ¿no? Pero ahí encontramos también lo que viene siendo, en este caso, en ese nos marca en el artículo, si no me equivoco, nos dice
en el artículo 795, perdón, ahí nos dice que la forma de que nosotros podemos adquirir esa posesión pues es a través de algún representante legal. En este caso, si nos basamos para tener esta adquisición de posesión, ¿qué hacemos primero? Ir con la persona, supongamos, es un terreno, con la persona que lo está vendiendo. Llevamos con un notario público, llevamos podría decir un testigo que está de acuerdo, que se está haciendo con buena fe, podría decir con buena fe, esta compra, ¿no? Esta adquisición. Y esas adquisiciones pueden ser así, como decía yo puedo tener mi adquisición de alguna planta, tal vez no diga es por lo económico o por el valor que tiene, sino puede ser por algo sentimental, ¿no? Un ejemplo, si a mí me regalan algo, yo tengo esa posesión, ¿no? Esa posesión, estoy adquiriendo una posesión de buena fe. En el caso, ¿no?, que nos estamos marcando ahí, también estoy vinculando lo que es la posesión de buena fe con cómo podemos nosotros adquirir o qué nosotros podemos adquirir de una posesión, ¿no? Un terreno, nosotros lo podemos adquirir mediante la compra, ¿no? Pero debemos tener nosotros, como decir, toda esa norma, todos los papeles, los documentos que están haciendo valer que nosotros ya somos dueños de esa posesión. Si en el transcurso no tenemos ningún documento o algo que nos respalde que nosotros tenemos esa posesión o somos dueños de una cosa, si no tenemos los documentos adecuados que nos mencionan, que nos dicen, que nos verifican que nosotros somos los dueños de esa posesión, no vamos a poder tener una rectificación, sino vamos a ser considerados como la obtención de una posesión de mala fe. Bien, en este caso, en el artículo 806 y 808 nos dice que nosotros vamos a tenemos muchas cosas, ¿no? En el artículo 106 y 108 nos dice cómo nosotros podemos tener una forma de, bueno, cuando tenemos la adquisición de buena fe. Como decía yo, cuando nosotros lo compramos, pues es de buena fe, o cuando hacemos las cosas legalmente y pues obtenemos ahora sí la acreditación de que nosotros somos los poseedores, ¿no? En el caso, en el artículo 10 nos menciona que también somos poseedores de los frutos, ¿no? Ya nos corresponden a nosotros, ya sea natural o industrialmente, ya nosotros, todo lo que nosotros hagamos con nuestra posesión, o digamos, hablemos de un terreno. Si nosotros adquirimos un terreno, ya nosotros vamos a poder decir, pues yo ya puedo gozar de estas frutas, ya puedo gozar de lo que me está rindiendo, que si yo tengo un criadero de puercos o de pollos, ya todo lo que me está generando ese terreno, pues ya va a ser prácticamente, supongamos, mío, un ejemplo, ¿no? Pero ahí va el pero, ¿no? En el caso de la posesión de la mala fe, nos menciona también en el artículo 106, párrafo segundo, cuando se obtiene una posesión de mala fe por menos de un año, tiene la obligación de, en su fracción 1 y fracción 2 dice, a restituir los frutos percibidos, a responder en la pérdida o daño de la posesión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si yo tengo un terreno de mala fe, ¿no?, que yo fui como paracaidista, yo llegué y viene el dueño a reclamarme y me dice, ¿sabes qué? Hagamos esto. Tú te quedas, pero yo quiero todos los frutos, tú no vas a tener nada de goce. Ahí nos menciona que nosotros podemos tener mínimo la tercera parte, las 2/3 partes, perdón, de los frutos, pero industriales. Los frutos naturales no, todo lo que cae ahí pues ya le corresponde al dueño, ¿no? Pero teniendo un pequeño goce, ¿no? Siempre es así, según en los artículos. Bueno, si yo tengo un terreno de mala fe, podríamos decir que yo entré como paracaidista y yo no quiero hacer nada, yo tengo esa tarea de que si yo daño o hago algún perjuicio, yo tengo que pagar una indemnización por los daños que yo he ocasionado en ese objeto o en esa cosa, ¿no? Si nos damos cuenta, es muy común ver estos casos, ¿no? Por ejemplo, viéndolo así, ¿no? Este ejemplo va a estar un poquito rarito, pero ahí se va, ¿no? Si supongamos, yo tengo a mi posesión un animal,
y viene alguien, lo mata accidentalmente o por coraje, se fue contra el animalito y lo desvivió, yo tengo ese derecho de ir a reclamar una indemnización por daño a la propiedad, ¿no? A mi posesión, porque fue causante de esa persona que la usó, que la usurpó, ¿no? En este caso, pues hemos visto mucha gente paracaidista, ¿no? Que se hacen de dueños de los terrenos, que porque los dueños no están ahí y pasando 1 año, 2 años, vienen estas personas y quieren volver otra vez a tener esos terrenos, empiezan a pelear. Porque ellos saben que a ellos les interesa. Pero ya, si en el dado caso el dueño no se interesa, no se esmera o no se preocupa por ese terreno, el paracaidista puede llegar a ser el propietario. Entonces ahí estamos haciendo ver cómo se puede tener una obtención, perdón, de una posesión de un terreno. Pero si nos damos cuenta que viene el dueño, no, es que este es mío y yo no sé qué tú haces acá, es que yo estaba fuera de país o de la nación o del estado y pues no he tenido tiempo para venir y tuve 2, 3 años, pero yo quiero pelearlo. El dueño puede hacerlo porque es uno de sus derechos que tiene la persona y teniendo el papel. Pero si esta persona que está de paracaidistas también hizo un papel, entonces se va a verificar cuál de esos documentos es el original para que le den la validez. Pero como decía en los artículos que ya hemos mencionado, que si en el caso el propietario quiere venderlo, puede hacerlo y la persona paracaidista puede llegar a ser el propietario. Pero ahí ya nos estamos haciendo como prácticamente la manera de obtener una propiedad, ¿no? Perdón, me dio una picazón. Bueno, esto el que yo les acabo de mencionar, pues nos viene mencionando en el artículo 85, en su fracción 1 y 2, ¿no? En el párrafo segundo, en lo que es la fracción 2. Si nos damos cuenta, hay muchas cosas que hemos obtenido a veces de mala fe. ¿Por qué? Porque a veces no vamos a decir que todos somos limpios de pecado o cosas así, ¿no? Porque todo en su debido tiempo, casi la mayor parte de las personas robaron algo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está niño a veces se le antoja, no tiene el dinerito y se roba un dulce, una paletita. O ya lo hemos visto con las personas adultas que cuando vienen a ver ya están robando cualquier cosa, ¿no? Disculpe, me tuve que mover porque empezó a llover. Bueno, prosigo. En el caso de lo que viene siendo la posesión de hechos delictivos, ahí estamos viendo cuando una persona se hace dueño o adquiere una posesión de una manera ilícita, ya sea a través de violencia o de extorsión o como decía yo, de modo paracaidista, ¿no? También en este caso pues dice que daña la posesión la cosa y ha dejado de producir. Supongamos que en este caso las personas que tienen esa posesión hacen perjuicio en el terreno, en la casa o en una posesión que ellos obtuvieron de mala fe, como decía yo, ¿no? Yo llegué de paracaidistas, empecé a pelear y que yo quiero mi terreno, que porque tengo años, pero lo están peleando. En este ejemplo, vengo yo y hago un acto de violencia ante el dueño, yo tengo que pagar la indemnización de si yo hice daño en la casa. Por ejemplo, que no me quise yo salir, ¿no? Un ejemplo. Encontré yo un terreno, caí de paracaidista, hago mi casa, la reparo, la hago preciosa. No me corresponde a mí la casa. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ningún documento, yo no puedo decir que es mía. Si viene el dueño y me dice que esta es mi casa, este es mi terreno, tú no tienes por qué andarme tirando la casa aunque tú lo hayas construido. Aunque tengas los vouchers, aunque tengas todos los pagos de lo que hiciste, los gastos, ya es mi casa porque no te di el permiso para hacerla. La persona puede ir ante el juez y pueden llegar a un acuerdo donde la persona o el dueño del terreno puede dar una pequeña indemnización a la persona que gastó. Pero si esta persona no lo quiere y va y daña a la propiedad, pues el dueño va a tener que pagar, un ejemplo, ¿no? Pero si en el dado caso el dueño construyó su casa y su casa estaba bonita, bien arreglada, y vinieron esas personas que cayeron así con violencia, con mala fe,
y empiezan a dañar, van a tener que dar una indemnización a la persona que es dueña del terreno, de la casa, del inmueble o el mueble, ¿no? Entonces, ahí esas dimensiones nos los menciona ese artículo, ¿no? El artículo 128, perdón, en el artículo 114. Y en el artículo 112, en la fracción 2, ¿no? Su fracción 2 también nos los menciona, ¿no? Que es necesario pagar una indemnización si nosotros causamos daño al terreno de la persona. Para lo que es la pérdida de la posesión, en el artículo 828, en su fracción del 1 al 7, nos menciona que se puede perder ya sea de manera por abandono, por cuestión de título honoroso o ya sea gratuito, la destrucción o pérdida de la cosa o por quedar esta fuera del moserio, ¿no? Perdón, del comercio, del despojo, de la posesión del despojado dará más a un año resolución judicial por reivindicación del propietario, por expropiación por causa de utilidad política, ¿no? En este caso, si nos basamos así cuando dice por despojo, pues ya sabemos que no es porque se fueron, porque dejaron todo abandonado. En esas pérdidas igual, ¿no? Podríamos decir, como mencioné, cuando ya no le importa nada al propietario y pues dejan abandono su terreno, un ejemplo. Y por más que las personas dicen que paguen, no pagan. Por ejemplo, un ejemplo así, ¿no? Que una persona hizo un préstamo al banco y tuvo que dar sus escrituras y por no querer pagar los documentos o por no querer pagar el préstamo se va. Entonces ahí es donde también puede perder su posesión, su casa, su terreno. Esa posesión pues ya no va a ser de él, pues ya lo perdió, ¿no? Porque sí se puede perder una posesión cuando ya no le interesa al propietario. O un ejemplo, ¿no? Que yo tiré algo y alguien lo agarró y después voy yo y que lo quiero pelear pero no me interesa, pues yo ya pierdo ahí la autoridad porque yo lo tiré. Y si tienen testigos de que yo me deshice de eso, no voy a poder hacer nada, porque ya no me importó, o sea, yo lo tiré. Como decíamos ahí, cosa que encontramos tirada, pues ya somos dueño, porque el que se lo encontró, ¿no? Un ejemplo, cuando vamos en la calle y no tenemos nada, o viene la suerte que nos encontramos un billetito, una monedita, y ahí ya podemos encontrar una propiedad, ¿no? Pero en este caso es como cuando en los Estados Unidos, un ejemplo, una persona no paga, pierde la posesión de un vehículo, de una casa, incluso aquí en México, si nosotros dejamos abandonado algo, pues lo tenemos que perder, ¿no? Incluso ha pasado con lo más sencillo. A veces por descuidados dejamos el teléfono y pues lo perdemos. Esa es una forma de perder también una posesión, ya sea tecnológico, natural, artificial o empresarial, ¿no? Un ejemplo así. En este caso, si nos damos cuenta, también tenemos en el caso la posesión de los derechos. En ese caso, en la posesión de los derechos, también se puede perder. ¿Por qué? Porque a veces no ejercemos nuestra obligación pública, ¿no? De ahí vamos perdiendo nuestras actividades. En este caso, pues ya encontramos lo que nos menciona en esta parte, es el artículo 829 de nuestra Constitución, perdón, nuestro Código Civil Federal, ¿no? En este caso yo considero que es muy importante que conozcamos esto sobre la posesión, ¿no? Porque sí podemos saber que una posesión, todas las personas podemos ser propietarios de algo, ¿no? Por más sencillo, chiquito, grande o mediano, lo que sea, ¿no? Pero debemos ser conscientes que hay formas de obtener una posesión. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, yo no entendía mucho sobre esto y sobre estos artículos. Yo nada más sabía que podíamos ser poseedores de algo, pero no sabía que había formas de obtener esta posesión, formas de perderlas y formas de adquirirlas. Si nos damos cuenta, es muy difícil que nosotros
entendamos esto. ¿Por qué? Porque no todos habíamos entendido, comprendido lo que son estas leyes, estos artículos. Y para mí fue muy interesante, aunque sí tuve unas pequeñas complicaciones por mi trabajo, pues sí es muy interesante aprender de estos y considero que me va a ayudar mucho porque tarde que temprano voy a encontrar eh, podríamos decir, un pequeño problema, detalle que se me presente a mí como trabajador público y yo sepa cómo saber resolver estas formas. Porque si no me sé estos artículos que nos respalda sobre la posesión de un bien material o inmaterial, no podría yo hacer algo. Entonces, para mí fue bueno aprender más de esto y una disculpa que no pude hacerlo yo en una aplicación como tal, este video, por como está lloviendo mucho, la señal se está yendo, pero de mi parte es lo que yo considero y que aprendí, entendí y me llevo muy dentro y voy a darle otra repasada porque considero que todavía no estoy tan preparado, pero seguiré echándole ganas para poderla aprender un poquito más. Ya he comprendido mucho que sea como sea, nosotros podemos ser adquisidores, perdón, adquisidores de algo que debemos cuidarlo porque si es algo, supongamos un patrimonio, si lo perdemos después nos quedamos sin nada. Entonces tenemos que saber y aprender en qué momento debemos ser poseedores o cómo cuidar lo que nosotros tenemos como posesión y no perderlos, porque si no, sí lo podemos perder y después va a ser más duro volverlo a recuperar, porque a través de los artículos nos menciona que si hay alguien que ya tiene o llega a poseer lo que nosotros tenemos, ya va a ser un pleito. ¿Por qué? Porque dependiendo los años que nosotros le demos el cuidado de nuestras cosas, así van a llegar las personas. Entonces, es como una llamada de atención y considero que sí tengo que aprender un poquito más y darle más seguimiento a esto. De esto ha sido todo de mi parte. Espero le haya gustado y le deseo mucho éxito en su trabajo y muchas gracias por su atención. Me despido de usted. Pase buenas noches.